Muy buenas noches, muchachos y muchachas, un gusto saludarlos. Como siempre, espero que estén muy bien y que pronto podamos encontrarnos. Para el día de hoy tenemos programada la exposición sobre el tema de la legislación en materia deportiva que existe en nuestro país. Concretamente, lo que tiene que ver con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Ministerio del Deporte, que son las dos instituciones por excelencia, más la primera que la segunda, ya que el Ministerio del Deporte en realidad pues existe jurídicamente, es parte del gobierno central de este país. Sin embargo, tiene más incidencia en las actividades y en la promoción del deporte el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, y en algún momento incluso han habido roces, diferencias y duplicidad de funciones entre uno y otro ente. Así que vamos a comenzar el día de hoy analizando el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, más conocido por sus siglas como el ICODER, de todos conocido, es un ente que regula la materia deportiva en nuestro país y que, como sabemos, es el encargado de la promoción, de la formación tanto de atletas como de entrenadores y entre otras cosas también de la organización de justas deportivas, como lo vamos a ver más adelante. El ICODER nace el 1 de agosto de 1998. O sea, si se quiere, es de reciente creación, tiene apenas 22 años de existir como una institución que es semi-autónoma del Estado costarricense. Como recordaremos, cuando ustedes estuvieron en el curso de legislación educativa y vimos las instituciones descentralizadas de nuestro país, ahí también vimos que existían las instituciones autónomas y las instituciones semiautónomas, y que la única diferencia entre una y otra es que para variar la Constitución o para derogar la creación de una institución autónoma o para hacer reformas en sus leyes, se necesita el voto de 38 diputados en la Asamblea Legislativa, mientras que en las instituciones semiautónomas con una mayoría simple de 29 diputados se podría aprobar alguna reforma o incluso la misma disolución de la institución. ¿Cuál es el fin primordial del ICODER? Bueno, es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica del deporte y también de actividades recreativas para la población en general y especialmente para personas como adulto mayor o personas discapacitadas que requieren de la recreación. Esos son los principales objetivos del funcionamiento del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Ahora bien, ¿qué actividades realiza el ICODER? Bueno, el ICODER por excelencia organiza los Juegos Deportivos Nacionales desde hace ya muchísimos años en Costa Rica. Además, se le brinda apoyo a las federaciones y a las asociaciones deportivas y recreativas. Y además, el ICODER es el promotor de actividades recreativas y deportivas. Organiza juegos deportivos estudiantiles en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Ok, vamos a repasar
en sus principales artículos, sus principales normas, la ley de creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, y dice el artículo primero: créase el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en adelante el instituto, como institución semiautónoma del Estado. Ya les expliqué que era una institución semiautónoma, la cual tiene personalidad jurídica propia e independencia administrativa. Aquí vale la pena hacer un paréntesis y explicar qué es tener personalidad jurídica propia. Cuando decimos que una institución tiene personería o personalidad jurídica propia, significa que esa institución puede adquirir o tener derechos y adquirir obligaciones a través de esa personería que le otorga la ley de creación. Puede crear sus propios, generar sus propios recursos, crear sus propias cuentas bancarias, establecer convenios, hacer contratos, realizar actividades de contratación administrativa, por ejemplo, gracias a esa personalidad jurídica. Y cuando decimos que tiene independencia administrativa, significa que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo para crear sus propias políticas administrativas. O sea, se va a administrar a sí mismo sin necesidad de que otro ente lo administre. Las siglas del instituto, entonces, según el artículo primero, serán ICODER, que ya hemos repetido qué significa, y el fin principal del instituto es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de interés público por estar comprometida a la salud integral de la población. Como todos sabemos, las actividades deportivas y recreativas fomentan la buena salud de quienes lo practican, y ese es el interés público que persigue el ICODER: buscar que toda la población o la mayoría de la población de este país tengamos una buena salud tanto física como mental. Para tal efecto, el instituto debe orientar sus acciones, programas y proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con el deporte y la recreación, dentro de un marco jurídico regulatorio adecuado en consideración de ese interés público que permita el desarrollo del deporte y la recreación, así como de las ciencias aplicadas en beneficio de los deportistas en particular y de Costa Rica en general. Este primer artículo entonces nos va a definir cuál es la situación jurídica del ICODER, así como las funciones más importantes y los objetivos que persigue la creación de esta institución. El artículo tercero nos habla de las atribuciones que tiene el ICODER. En primer lugar, estimular el desarrollo integral de todos los sectores de la población por medio del deporte y la recreación. O sea, aquí nos está diciendo que el ICODER va a propiciar ese desarrollo integral sin distinción, o sea, involucrando a todos los sectores de la población costarricense. En segundo lugar, fomentar e incentivar el deporte a nivel nacional y su proyección internacional. ¿Cómo hace el ICODER esto? Bueno, a través de becas, de capacitaciones, ahí tenemos el ejemplo de grandes atletas como Nery Brenes, como otros atletas que en el pasado y en el presente pues
han representado al país en competencias a nivel internacional gracias a los seminarios, capacitaciones y becas que le ha otorgado el ICODER a dichos atletas. En tercer lugar, tendrá el ICODER la función de contribuir con el desarrollo de disciplinas de alto rendimiento, tanto convencional como adaptado para las personas con discapacidad. Y en cuarto lugar, garantizar el acceso y el uso en igualdad de condiciones de las personas a las instalaciones públicas, deportivas y recreativas. O sea, vemos que son políticas absolutamente inclusivas que tiene el ICODER para que toda la población, sin distingos y sin hacer excepciones de ningún tipo, puedan tener acceso a el deporte y la recreación. También otra de las atribuciones es reconocer, apoyar y estimular las acciones de organización y promoción del deporte y la recreación realizadas por las entidades deportivas y recreativas gubernamentales y no gubernamentales. Eso claramente lo hemos reconocido, lo hemos reflejado, en los Juegos Estudiantiles organizados por el Ministerio de Educación, donde el ICODER apoya de una manera muy especial esas actividades. También dentro de las atribuciones está el desarrollar un plan de infraestructura deportiva y recreativa que cumpla con criterios de diseño universal y accesibilidad para todas las personas y velar por el adecuado mantenimiento, seguridad y salubridad de las instalaciones deportivas y los espectáculos públicos deportivos y recreativos. ¿Dónde vemos esta atribución claramente desarrollada? Pues sobre todo con los programas de infraestructura de juegos nacionales, donde en el caso de la provincia de Limón, cantones como Limón, como Siquirres y como Pocosí especialmente, por ahí Guásimo también, pero especialmente los primeros se han visto beneficiados con instalaciones deportivas que se crearon, que se construyeron y que se mantienen con el tiempo, una vez que en estos cantones se han desarrollado actividades de juegos nacionales. También otra de las atribuciones es velar porque en la práctica del deporte, en especial el de alto rendimiento o competitivo, se observen obligatoriamente las reglas y recomendaciones dictadas por las ciencias del deporte y la técnica médica como garantía de la integridad de la salud de la persona deportista. Otra atribución, garantizar la práctica del deporte y la recreación a las personas con discapacidad y su proyección internacional. Ejemplo lo vemos en los Juegos especiales que se realizan en el país y que permite la escogencia de atletas que van a participar posteriormente en los Juegos Paralímpicos. Además, velar por la planificación de corto, mediano y largo plazo del deporte y en particular porque los planes y programas respectivos sean armónicos con la salud de la persona deportista, financieramente viables y acordes con la calendarización de las actividades y los campeonatos a nivel nacional, regional e internacional del deporte que se trate. Otra atribución es velar porque los programas y calendarios nacionales de competición de los deportes y las actividades deportivas, así como las formas o modalidades que rijan para ellos, sean aprobados de manera definitiva y publicados con antelación de 6 meses como mínimo a la fecha de inicio, y que las reglas y los horarios se cumplan estrictamente durante toda la celebración, salvo casos de fuerza mayor o fortuito. También otra atribución es velar porque en los deportes de alto rendimiento y competición, los clubes o las agrupaciones deportivas incluyan obligatoriamente, dentro de sus planes y programas de corto, mediano y largo plazo, la promoción de ligas menores, prospectos o pioneras.
Bueno, esto, si se quiere, es cuestionable porque, por ejemplo, en el deporte más popular en Costa Rica, que es el fútbol, vemos cómo la participación de jóvenes promesas es muy reducido, aunque se han impuesto reglas, eso hay que reconocer, se han impuesto reglas determinando un número de minutos. En muchas ocasiones los clubes no los cumplen. La otra atribución es fomentar la salud integral de la población, promoviendo la actividad física, la recreación y el deporte. Fiscalizar el uso de fondos públicos que se inviertan en el deporte y la recreación y tomar las acciones pertinentes que garanticen una puntual y eficaz rendición de cuentas de esos fondos. Ejecutar un plan nacional de formación, capacitación y especialización e intercambio de experiencias para entrenadores, árbitros, periodistas deportivos, médicos del deporte, dirigentes y administradores del deporte en el exterior o en Costa Rica. Especialmente se utilizarán los recursos de la cooperación internacional, tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales, nacionales o internacionales, en los campos del deporte y la recreación. Otra atribución, promover la inclusión de programas para personas con discapacidad en los planes de trabajo de las organizaciones deportivas del país. Para el cumplimiento de sus fines, el ICODER podrá celebrar toda clase de actos, contratos y convenios con entidades y personas tanto nacionales como internacionales, públicas y privadas. Y esto, le agrego, gracias a esa personalidad jurídica que le da el hecho de que una ley declarara al ICODER como una institución semiautónoma. Bien, ¿cómo está integrado el Instituto Costarricense del Deporte? Es el artículo 4 de la ley de creación del ICODER el que nos va a indicar que el instituto está conformado por los siguientes órganos: el Congreso Nacional del Deporte y la Recreación, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y la organización y administración del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. El artículo 5 nos dice que el ICODER va a tener como instancia consultiva al Congreso Nacional del Deporte y la Recreación, en lo sucesivo que se conocerá como el Congreso, el cual estará integrado por el ministro o el viceministro encargados del deporte, 2 personas de libre elección del presidente de la República, las personas integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, el director nacional del instituto. O sea, como pueden ver, es por lo menos al inicio, es una representación bastante política, ¿verdad? Ministro del Deporte, 2 personas que elige el presidente de la República, las personas que integran el Consejo Nacional del Deporte, que más adelante vamos a ver cómo está integrado, y el director nacional del Instituto Costarricense del Deporte. Pero además va a haber una persona representante de cada una de las federaciones deportivas de representación nacional existentes en el país que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Además, 2 personas representantes electas del seno de cada una de las asociaciones de las disciplinas deportivas que carezcan de una federación que las agrupe y represente. Una persona representante de cada una de las escuelas universitarias que impartan las carreras de ciencias del deporte o la recreación. 3 médicos especialistas en medicina deportiva designados de la siguiente forma. Perdón, 2. Ok, la designación está establecida en la ley, pero no vamos a entrar porque ya sería mucha letra menuda. Pero sí hay 3 médicos que van a formar parte de
de esta organización. 2 personas representantes designadas por la organización que agrupe a las y los profesores de educación física. 2 personas representantes de cada una de las provincias escogidas por la reunión de los presidentes de esos comités cantonales de deportes. 1 persona integrante de cada una de las asociaciones deportivas inscritas, representativas de deportes no acreditados en virtud de lo dispuesto en los artículos E y F de este artículo, en los incisos, E y F de este artículo. 3 personas representantes del arbitraje nacional escogidas por las organizaciones arbitrales de los deportes que los agrupen. Y agrega que no podrá estar representado un deporte con más de 1 persona. Además, 3 periodistas deportivos, representantes respectivamente de los medios televisivo, radial y escrito, seleccionados por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. 3 personas integrantes del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica. 1 persona integrante del Comité Paraolímpico Nacional de Costa Rica. 1 persona representante de las federaciones y asociaciones deportivas y recreativas de personas con discapacidad de representación nacional. 1 persona representante de la asociación acreditada en Costa Rica por parte de la organización Special Olympics International. El presidente del Consejo Nacional será el encargado de dirigir el debate durante las sesiones del Congreso Nacional y el director nacional del instituto, o sea, del ICODER, fungirá como secretario. Yo me imagino lo que es un congreso de estos. Dios mío, qué montón de gente. Tendrán que hacerlo en el Estadio Nacional. Bueno, pero así está establecido en la ley. Y aprovecho este entremés, dijo un amigo, para decirles que mi interés es darles a ustedes la normativa vigente en esta materia. Por supuesto que no pretendo ni que se la aprendan, sino que esté ahí para consulta en cualquier momento que por alguna circunstancia de su trabajo en el futuro o de alguna actividad que realicen como educadores físicos tengan que consultar la ley del ICODER. Y ustedes recuerden que por ahí tienen una presentación que les pasó su servidor y que ahí pueden consultar algunos aspectos relevantes. Hago la acotación de que aquí estoy haciendo un resumen de la ley, aunque parece muy extenso, pero esto es un resumen de los aspectos más importantes de la ley de creación del ICODER. Así que ahí se los dejo como instrumento de consulta. Vamos a seguir. El artículo 6 de la ley nos dice que el Congreso Nacional, reunido en forma ordinaria, tendrá las siguientes funciones. Las funciones del Congreso Nacional del Deporte serán recomendar al Consejo Nacional las políticas globales de los planes y proyectos del Instituto Costarricense del Deporte de mediano y largo plazo. En segundo lugar, recomendar los proyectos de inversión y los presupuestos anuales de carácter global que serán ejecutados por el Consejo Nacional para el ejercicio siguiente. También conocer del informe anual de labores del Instituto y de la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior con corte el 30 de junio. También otra de las funciones es conocer el plan general del Instituto y los objetivos por alcanzar en el ejercicio anual siguiente. Los acuerdos en este Congreso Nacional serán adoptados con el voto favorable de la mayoría de los presentes. Ok, estábamos hablando hasta aquí del Congreso del Instituto Costarricense del Deporte. Ahora vamos a hablar del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.
El artículo 8 de la ley nos dice que el instituto tendrá un Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, que en lo sucesivo se le llamará el Consejo Nacional, integrado de la siguiente manera. En primer lugar, el ministro o el viceministro que tenga a su cargo la cartera del deporte, quien lo presidirá y en caso de empate tendrá voto decisivo. También estará integrado por el ministro o el viceministro de Educación. También el ministro o el viceministro de Salud. Una persona representante del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica. Una persona representante del Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica. Una persona representante de las federaciones y asociaciones deportivas de representación nacional participantes en el Congreso. Una persona representante de las universidades que impartan la carrera de Ciencias del Deporte. Una persona representante de los comités cantonales de deporte participantes en el Congreso. Una persona representante de las federaciones y asociaciones deportivas y recreativas de personas con discapacidad de representación nacional participantes en el Congreso. Ok, también como pueden ver, el Consejo Nacional del Deporte tiene una participación sumamente amplia, al igual que en el Congreso. Ok, ¿y cuáles son las funciones del Consejo Nacional? Ejecutar las políticas, los planes y programas necesarios para cumplir los fines del instituto dentro de las atribuciones que le competen. Coordinar la ejecución del Plan Nacional que regirá el deporte y la recreación. Fiscalizar que las asociaciones deportivas, recreativas y sociedades anónimas deportivas se adecúen a lo prescrito en esta ley según los lineamientos de la Contraloría General de la República en lo relativo a la utilización de fondos públicos. Aprobar cuando el instituto sea parte los actos, contratos y convenios conducentes a obtener financiamiento y en particular aprobar los términos de las negociaciones financieras y autorizar las garantías y compromisos que deban adquirirse para concretarlas. Nombrar los representantes del instituto en los comités cantonales del deporte y la recreación y tener por acreditados a los demás. Nombrar al director nacional del instituto y fijar su remuneración de conformidad con el presupuesto aprobado por el Comité Financiero y Administrativo. Otorgar la representación nacional de un deporte a las federaciones deportivas que cumplan con las condiciones señaladas en la presente ley. Dar asistencia técnica, administrativa y financiera a las federaciones y asociaciones deportivas y recreativas, tanto convencionales como de deporte adaptado a personas con discapacidad, al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica y al Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica y a las Olimpiadas Especiales de Costa Rica según lo determine el plan. Planificar las necesidades de las instalaciones deportivas y recreativas suficientes y racionalmente distribuidas y promover la utilización óptima de las instalaciones y el material destinados al deporte, la actividad física y la recreación. Autorizar al director nacional para otorgar poderes y presentar las denuncias ante los tribunales competentes. De comprobarse anomalías en el empleo de los recursos que, con motivo de la presente ley, se asignen a asociaciones, federaciones y cumplir cualquier otra entidad deportiva o recreativa. Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión contra el dopaje en el deporte. Para ello escucharán el criterio técnico de las instituciones especializadas en esta materia. Oficializar y patrocinar en el territorio costarricense competencias deportivas de carácter internacional. Y seguimos con el resto de las funciones que le corresponden al Consejo Nacional de Deporte. Fijar condiciones para el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte, además promover y auspiciar la investigación científica en la materia con el apoyo de las unidades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y cualquier otro organismo,
o entidad nacional o extranjero. Promover la organización de competencias deportivas y actividades recreativas en todos los niveles en el ámbito nacional con la periodicidad que define el plan. Velar porque no exista violencia en espectáculos deportivos y adoptar las medidas necesarias para prevenirla o combatirla. Para tal efecto, el ICODER contará con el apoyo de los organismos, las entidades y ministerios de la Administración Central, Descentralizada y Municipal. En particular, dispondrá del auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de esta función. Otras funciones: adoptar las acciones preventivas y combativas requeridas para garantizar la salud y seguridad de los deportistas y aficionados en las instalaciones deportivas y sus inmediaciones. Para tal efecto, podrá solicitar a los ministerios, los organismos y las entidades públicas, tanto de la Administración Central Descentralizada como municipal, el apoyo necesario. En casos extremos y debidamente razonados, el Consejo Nacional podrá ordenar, con el auxilio de los organismos o las entidades competentes, la modificación, reconstrucción o adecuación necesarias de las instalaciones deportivas o incluso el cierre para la práctica del deporte o la recreación mientras subsistan las condiciones que la originaron. O sea, estamos hablando de medidas extremas, como podría ser, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, la emergencia de la pandemia, donde el ICODER hipotéticamente o eventualmente podría ordenar, cosa que en realidad en la práctica lo ha hecho, el cierre de instalaciones deportivas dada la situación extrema que estamos viviendo. Aprobar los convenios con entidades nacionales o internacionales relacionadas con sus objetivos. Emitir criterios respecto a la inversión pública que se requiere en materia de infraestructura deportiva y recreativa, y para tales efectos los proyectos que se financien con recursos públicos incluidos en los presupuestos públicos, tanto del gobierno central como de las entidades descentralizadas y empresas públicas, para financiar la construcción, el mejoramiento o mantenimiento de dicha infraestructura, podrán consultarse previamente al Instituto, todo de conformidad con las normas correspondientes del Código Municipal. También dar por agotada la vía administrativa es una de las funciones del Consejo Nacional del Deporte, y dar por agotada la vía administrativa significa que cualquier reclamo, cualquier recurso o cualquier acción que se presente ante el Consejo Nacional de Deporte, una vez que haya emitido una resolución sobre ese reclamo presentado, una vez que emita la resolución, dará por agotada la vía administrativa, y si el interesado desea o pretende seguir reclamando sus derechos, tendrá que hacerlo en la vía judicial. Las demás funciones que le otorguen la ley y los reglamentos. Bien, ya vimos el Congreso Nacional del Deporte, el Consejo Nacional del Deporte, y ya como un tercer órgano creado en la ley ICODER, tenemos la organización y administración del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Ok, dice el artículo 12 que el director nacional será el órgano ejecutivo superior de la administración del instituto y será nombrado por el Consejo Nacional del Deporte, previo concurso público, por un plazo de 4 años. Los candidatos deberán cumplir por lo menos los siguientes requisitos. En primer lugar, ser costarricense. En segundo lugar, tener el grado de licenciado como mínimo en una carrera atinente al cargo.
en tercer lugar, poseer como mínimo 5 años de experiencia en funciones similares. Y en cuarto lugar, estar incorporado al colegio respectivo. Bien. Ahora, con respecto a ese tema general, que es la educación física y la recreación. Hasta ahora hemos visto más que todo la organización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, y ya a partir de este momento, de este artículo 16, vamos a hablar de aspectos más de fondo que de forma. Ok, el artículo 16 nos dice que la educación física de los niños y los jóvenes de uno u otro sexo los niños y los jóvenes recibirán esa educación física en la enseñanza preescolar, la primaria y la secundaria, y que la atención preferente del Estado por medio del Ministerio de Educación Pública estará sometido a su vigilancia, programación y reglamentación. Que son funciones del Ministerio de Educación Pública las siguientes: formular los programas de educación física en preescolar, primaria y secundaria, dictar directrices en materia de procedimientos metodológicos y didácticos en la ejecución de los programas de educación física, ejecutar los juegos estudiantiles y otros programas en coordinación con el Instituto Nacional del Deporte y la Recreación, colaborar en la elaboración del Plan Nacional Anual de la Educación Física. Mientras tanto, el artículo 17 de la ley nos indica que, de conformidad con la legislación que está vigente, la enseñanza de la educación física tendrá carácter obligatorio en los centros docentes públicos y privados en los niveles de educación preescolar, educación general básica, educación diversificada, educación especial y de adultos, según corresponda. Y aquí quiero recalcar, subrayar lo que yo tanto insisto con ustedes. Este derecho hay que hacerlo prevalecer. La enseñanza de la educación física, repito, tiene carácter obligatorio en los centros docentes públicos y privados, y subrayo los dos. O sea, aquí estamos diciendo que hay un imperativo legal. Es absolutamente obligatorio que los estudiantes en esos niveles ya mencionados reciban la educación física. O sea, está claro que la ley no está diciendo que es una potestad del director o la directora del centro educativo si se dan o no se dan clases de educación física. La ley está diciendo que no es un asunto de voluntad política del ministro de Educación si se da o no se da educación física en esos niveles. Es una obligación legal. Así es de que ustedes tienen que tenerlo bien presente y ejercer ese derecho, que es un derecho, no, vamos a cambiar la idea, no es ejercer, es coadyuvar o ayudar para que se ejerza ese derecho, que no es un derecho de ustedes como profesionales, como educadores profesionales en la materia de educación física. Es un derecho de los educandos, es un derecho de los estudiantes a recibir esas clases de educación física, que a su vez ese imperativo legal va de la mano de un principio constitucional que es el derecho constitucional de la salud. Está claramente establecido que la educación física y también la recreación
propician la salud mental y la salud física de las personas. Por lo tanto, aquí hay un principio constitucional y además un imperativo legal que obliga a las instituciones educativas a dar esas clases de educación física. Bien, el artículo 18, por otra parte, establece que el Ministerio de Educación Pública, con las universidades representadas en el Consejo Nacional de Rectores y el Consejo Nacional de Educación Superior, coordinará sus actividades tendientes a fomentar la carrera de profesional en educación física para la actualización constante de estos docentes y suplir su faltante. Bien, hasta aquí hemos visto alguna de la normativa más importante relacionada con el Instituto Costarricense del Deporte. Vamos a conocer ahora un poquito del Ministerio del Deporte. Vamos a ver. Este Ministerio de Deporte es un ente que quedó subordinado de acuerdo a una modificación que se hizo en la ley del ICODER, quedó subordinado al nuevo ministerio, o sea, el ICODER queda subordinado al nuevo Ministerio del Deporte. Bueno, nuevo en aquel momento cuando preparamos este material. En realidad el Ministerio del Deporte es un ministerio que nace en el año 2010, hace ya 10 años, con el gobierno de doña Laura Chinchilla, se creó este ministerio. Es un ministerio que se creó gracias a que en la campaña de doña Laura Chinchilla había un dirigente muy vinculado al deporte costarricense, tanto como atleta. Fue un basquetbolista reconocido en su época, como dirigente deportivo y como dirigente político. Me refiero al señor Osvaldo Pandolfo Rímolo, que tuvo una destacada participación en esa campaña política y que dentro de sus propuestas estaba precisamente la creación de un Ministerio del Deporte. Doña Laura Chinchilla emitió el decreto mediante el cual se declaraba la creación del ministerio, y en esa ley de creación del ministerio, decreto ley, se hacen algunas reformas a la ley del ICODER. Entre ellas esa, que el ministerio quedaba subordinado, que el ICODER quedaba subordinado al ministerio, que el consejo directivo del ICODER sería presidido por el ministro o el viceministro del Deporte y la Recreación, tal como lo vimos hace unos momentos cuando hablábamos de la organización del consejo. Además, se eliminaba de la estructura del Instituto Costarricense del Deporte el Congreso Nacional del Deporte y la Recreación. Inicia el peregrinaje este Ministerio del Deporte en agosto del año 2009. El proyecto de creación del Ministerio del Deporte fue presentado por el doctor Oscar Arias Sánchez, que era el presidente de la República en el año 2009, y junto con don Oscar por don Osvaldo Pandolfo, que en aquel momento en el gobierno de Oscar Arias era el viceministro de Salud. En aquel tiempo, en el año 2009, estaba en discusión en Costa Rica, para variar, la necesidad que tenía el gobierno de la República de atraer recursos financieros frescos para mejorar algunas partidas presupuestarias para realizar obra pública. Según el dicho del gobierno de don Oscar Arias, se requería un plan fiscal.
y siempre que se pone en la palestra la discusión de un plan fiscal se genera mucha polémica, mucha discusión. Normalmente en la Asamblea Legislativa, que es donde se discuten esos proyectos, se entraban todos los demás porque se concentran la mayoría de las sesiones en la discusión del susodicho plan fiscal. Entonces pasó el tiempo y por lo menos en ese gobierno de don Óscar Arias no se aprobó la creación de ese Ministerio del Deporte, no avanzó. Bien, es el 1 de agosto del 2014, la jefe de gobierno, en este caso doña Laura Chinchilla, mete el proyecto o presenta el proyecto de ley en la agenda de los diputados. 10 días después se congela el proyecto de ley por cartas de empleados del ICODER. Oigan ustedes qué interesante. El proyecto es bombardeado por los mismos empleados del Instituto Costarricense del Deporte. Es en septiembre, hasta septiembre, que se crea el Congreso del Deporte para entregar un texto sustitutivo al proyecto de ley originalmente presentado. El texto es recibido hasta febrero del 2015. O sea, estamos hablando ya de un nuevo gobierno. Estamos hablando ya del gobierno de... ya había terminado el gobierno de Laura Chinchilla y se había iniciado el gobierno de Luis Guillermo Solís. El 14 de diciembre del 2015 se discute en un foro la importancia de dicho proyecto. Se crea un foro de discusión. Y finalmente el proyecto es aprobado un tiempo después y el primer ministro del deporte fue don Osvaldo Pandolfo. Luego de esto, en el gobierno actual es nombrado, y es el actual ministro del deporte, el señor Hernán Solano, quien fue en su momento presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo. Bueno, antes de pasar a ver un poquito la participación del Ministerio de Educación Pública también en materia deportiva, para finalizar el tema de el Ministerio del Deporte, y a modo de conclusión, es importante decir que esta conclusión tiene que ver con la introducción de esta presentación, en el sentido de que estamos ante dos instituciones, el ICODER y el Ministerio del Deporte, realizando funciones muy parecidas, casi que idénticas, y que ha habido una serie de tropiezos en el funcionamiento, sobre todo del Ministerio del Deporte, por una reticencia, por un rechazo de parte de, sobre todo de los funcionarios públicos del Instituto Costarricense del Deporte, que ven en el ministerio una competencia y una duplicidad de funciones que en nada ayuda al desarrollo del deporte costarricense, y que en una eventual reforma del Estado de este país sería una institución, si a mí me preguntan cuál de las dos, diría que el Ministerio del Deporte, dado que es evidente que el ICODER sí tiene ya una larguísima trayectoria, experiencia, tecnología y cuadros técnicos muy capaces, que ya han realizado una labor importante en el desarrollo del deporte en Costa Rica, que una de esas dos debería desaparecer según mi humilde punto de vista. Bien, el Ministerio de Educación Pública realiza actividades
deportivas. ¿Cuáles son? Y sobre todo en lo que nos interesa, que es en el tema de la educación física. Realiza acciones para universalizar la educación física. Cuando hablamos de acciones para universalizar la educación física, son las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación Pública para que todos, absolutamente todos los estudiantes de este país tengan acceso a esa educación física. Ok, ¿qué es lo que se busca? La promoción del conocimiento, sensibilidad, valores y competencias necesarias para inculcar en la población un estilo de vida saludable, partiendo de la formación de los niños desde la edad preescolar. Se vincula también con retomar y redefinir la educación física tanto en primaria como en secundaria. En el 2009, el MEP promueve la incorporación de 15 minutos de actividad física diaria en los centros educativos. Ya para el 2015, la enseñanza de la educación física a todas las modalidades del sistema educativo del país. O sea, ya se implementa en el 2015 en todas las modalidades del sistema. Aquí es importante decir que aunque en la práctica, en la buena, o por lo menos en el papel, se tiene esa intencionalidad del Ministerio de Educación Pública de fomentar ese estilo de vida saludable en toda la población, partiendo de la educación física en los niños desde edad preescolar, y que se pretende que sean todos los estudiantes los que reciban esa educación física. La realidad es diferente. El mundo ideal es aquel que nos dice que el Ministerio de Educación Pública va a universalizar la enseñanza de la educación física. Pero en la realidad nos encontramos una y otra vez el hecho de que no siempre se cumple, de que todavía hay administradores educativos que se niegan a esa posibilidad, que en el mismo ministerio también han habido ministros y han habido funcionarios de alto rango que no están muy de acuerdo con impartir esas clases de educación física. También en el país se ha venido discutiendo en los últimos años el proyecto de educación dual, que pretende que los estudiantes reciban más que todo una educación técnica dirigida al aprendizaje de oficios que son demandados por la industria, por el comercio, por la agricultura de este país, por la agroindustria, y que representaría de alguna forma un atentado contra esa intención de universalizar la educación física en el país, ya que los estudiantes tendrían, sobre todo a partir de los 15 años de edad, tendrían mucho menos tiempo para pasar en las aulas o para pasar en los centros educativos, y más bien pasarían en los centros de trabajo realizando sus prácticas profesionales. Sin embargo, es bueno, y lo dejo para el final, recordar una resolución de la Sala Constitucional, un voto del 23 de julio del 2010, en el cual los magistrados de la Sala Constitucional, ante un recurso de amparo presentado por una gran cantidad de padres de familia, apelando a que la Sala Constitucional declarara como un derecho fundamental de los educandos a recibir educación física, en esa fecha, 23 de julio del 2010, los magistrados, por amplia mayoría, los magistrados de la Sala Constitucional, dispusieron o resolvieron que era absolutamente obligatorio por parte del Ministerio de Educación Pública
ordenar que se impartieran clases de educación física en los niveles de preescolar, y así lo dice la resolución de la sala, en los niveles de preescolar, educación general básica y diversificada, así como garantizar el control necesario en los centros educativos privados de este país. Le ordenó la Sala Constitucional al ministro de aquel entonces, Leonardo Garnier, que se le ordenaba que se crearan los códigos necesarios para que se dieran esas clases de educación física. Y eso fue ante un recurso, repito, presentado por una gran cantidad de padres de familia de la escuela laboratorio en Turrialba. Entonces se le ordenó al ministro y al director del centro educativo que se crearan los códigos necesarios para que se pudieran impartir esas clases en todos esos niveles. Lo cual sienta un precedente y que recordemos, en este momento aprovecho para recordar que las resoluciones de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio para las autoridades, y en caso de incumplir las órdenes de la Sala Constitucional se le podría procesar judicialmente al funcionario responsable por el delito de desobediencia a una autoridad superior. Bien, hasta aquí la presentación con respecto al Instituto Costarricense del Deporte y el Ministerio del Deporte y la normativa que lo rige, las principales funciones que tienen y su papel también relacionado con la enseñanza de la educación física en nuestro país. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.